Por favor no olvides suscribirte a mi canal antes de comenzar, así podré saber si te está gustando o no. Me colocaron unos papeles frente a mí. Es solo un trámite, mamá, dijeron. Confié. Firmé. Pero antes, dejé escrita una nota que jamás se imaginaron que yo diría. No sé si fue una corazonada o simplemente los años vividos, pero mientras mis hijos hablaban, con esa prisa que incomoda, como si cada pregunta mía fuera una molestia, algo en mi interior se encendió. Una voz bajita que me dijo, observa bien, Carmen. No tengas apuro. Todo empezó unas semanas antes, cuando resbalé en el baño una madrugada. Nada grave. Apenas un susto y un golpe en el brazo. Pero para ellos, fue la excusa perfecta. Mis hijos decidieron que ya era momento de ordenar las cosas. Hay que planificar, mamá. Pensar en el futuro, me dijo Ricardo, el mayor. Ya no deberías estar sola. Todo ese papeleo puede complicarse más adelante. Lo dijeron con ternura, con ese tono dulce que se usa para no generar oposición. Yo asentí. Pensé que se preocupaban por mí. Me sentí protegida. Qué ingenua fui. Unos días después, llegaron con varios papeles. Dijeron que todo era para facilitar gestiones. La casa, el auto, la pensión. Así no te complicas, mamá, insistieron. Los observé con atención. Firmes, amables, pero con algo en los ojos. Algo apurado, como si escondieran algo. Como cuando eran niños y habían roto algo valioso. Les pedí leer con calma. Se miraron entre ellos. Ricardo frunció los labios. Patricia, la menor, puso los ojos en blanco, aunque lo disimuló. Esos son temas técnicos, mamá. Nadie los entiende. Confía en nosotros. Confía en nosotros. Una frase que puede ser tan peligrosa cuando no trae respuestas. Esa noche no dormí. Dejaron los papeles sobre la mesa. Para que firmes tranquila mañana, dijeron. Me levanté en la madrugada. Encendí la lámpara. Me puse los lentes. Corazón acelerado. Leí cada hoja, cada cláusula, cada palabra. Y ahí estaba. Uno de esos documentos me despojaba del derecho sobre mi propio hogar. Me convertía, literalmente, en una invitada con permiso. Con una sola firma, ellos pasaban a ser los dueños de todo. De la casa donde crié a mis hijos. Del jardín donde Andrés, mi esposo, plantó el jazmín que aún florece. De los rincones donde guardé mis lágrimas y mis alegrías. No lloré. No hice escándalos. No los enfrenté. Solo pensé. Recordé. Las veces que no llegaron un domingo. Las llamadas ignoradas. Las decisiones tomadas sin preguntarme. Las ocasiones en que me hicieron sentir una carga y yo me quedé en silencio. Pero esta vez no. Esta vez, Carmen no se quedaría callada. Tomé una hoja en blanco. Cambié una cláusula. La reescribí con mi letra, clara y firme. Añadí una condición pequeña, pero potente. Una frase que parecía insignificante, pero que cambiaba todo. Sabía que no lo notarían. No esperaban que yo leyera. Menos aún que comprendiera. Subestimaron a la mujer que les había enseñado a leer, a pensar, a ser personas. Al día siguiente, cuando regresaron, los recibí con tranquilidad fingida. Les ofrecí café. Los escuché hablar de abogados, de sus planes, de lo mucho que me estaban ayudando. Firmé frente a ellos. Les entregué el sobre. Sonreí y les di las gracias. No sospecharon nada. Tomaron los papeles y se marcharon. Creyendo que todo había salido como esperaban. Creyendo que habían manipulado a la mujer que les dio la vida. Lo que ellos no sabían es que entre esas hojas había una trampa escrita con tinta y coraje. Una bomba silenciosa, disimulada, pero poderosa. Era la respuesta de una madre que, por primera vez en mucho tiempo, decidió no quedarse callada. Pasaron varios días sin novedades. Ningún mensaje. Ninguna llamada extra. Nada. Como si todo marchara según su plan.
Supusieron que había firmado obedientemente. Que había entregado todo. Que ya no representaba ningún obstáculo. Yo tampoco dije nada. Me limité a observar. Y aunque me dolía, no podía fingir sorpresa. Muy en el fondo, una parte de mí siempre supo que el amor que me ofrecían tenía condiciones. Había dejado de ser prioridad. Ya no me veían como su madre, sino como un trámite por resolver. Una mañana sonó el teléfono. Era Patricia. Su voz, tan suave como siempre, tenía algo distinto esta vez. Mamá, ya está todo listo con lo del traspaso. El abogado dijo que en unos días te llega una copia para que la tengas guardada. Qué bien, dije fingiendo entusiasmo, escondiendo la ironía tras una sonrisa forzada. Y también queríamos comentarte algo, añadió bajando la voz. Ricardo y yo estuvimos hablando. Y pensamos que quizás lo mejor sería que vinieras a vivir con alguno de nosotros, para que no estés sola. Ahí estaba. El combo completo. Primero, despojarme de mi hogar. Y luego, darme un rincón prestado en el suyo. Como si fuera una planta vieja que se trasplanta a otra maceta. ¿Cuál de ustedes ofreció como anfitrión?, pregunté, conteniendo el veneno tras una voz serena. Bueno, en realidad pensamos que podrías ir rotando. Unos meses con Ricardo, otros conmigo. Así no se hace tan pesado para ninguno. Tan pesado. Como si yo fuera un bulto, un fardo humano, una carga que debían repartirse por turnos. Lo pensaré, respondí con calma. Gracias por la preocupación. Colgué. Miré el teléfono en silencio. La mano me temblaba, pero no de tristeza. Era rabia. No por lo que planeaban, sino por cómo lo disfrazaban. Vestían el despojo como si fuera un acto de bondad. Y esperaban que yo aplaudiera por ello. Esa misma tarde, tomé mi cuaderno. Ese donde siempre escribo lo que no me atrevo a decir en voz alta. Y lo vacié. Volqué ahí cada herida, cada decepción, cada sospecha que había silenciado. Creen que me manipularon, que me convencieron. Pero no saben lo que escribí. No saben lo que hice. La cláusula que modifiqué no era un capricho. Era legal. Tenía peso. No era una ocurrencia mía. Un viejo amigo de mi difunto esposo, que fue notario, me enseñó a leer entre líneas. Lo recordé justo a tiempo. Así que añadí una condición crucial. Todo cambio sobre la casa debía ser notificado y aprobado por mí, por escrito. Sin mi autorización directa, cualquier decisión quedaría invalidada. Parecía una formalidad, pero en realidad era un candado blindado. Una protección disfrazada. Mi forma de no rendirme sin pelear. Unos días después, Ricardo vino a visitarme. Mamá, quería hablar contigo sobre la casa. Estamos pensando en hacer algunas reformas, tal vez alquilarla unos meses. Mientras te instalas con Patricia. Lo miré sin pestañear. ¿Alquilarla? ¿Sin consultarme primero? Se encogió de hombros. Bueno, técnicamente, ya no deberías preocuparte por eso. Firmaste el traspaso, ¿recuerdas? Ahí fue cuando sonreí. No por alegría, sino porque supe que el golpe no lo vio venir. ¿Recuerdas lo que firmaste?, le dije con una sonrisa serena. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo dices? Te sugiero que leas la cláusula 4, inciso C, justo antes del cierre. Lo vi ponerse tenso. Sacó el teléfono y buscó el archivo digital del documento. Sus ojos se desplazaban rápido por la pantalla, pero su rostro iba mudando. Primero, incredulidad. Luego, sorpresa. Finalmente, una mezcla de incomodidad y confusión. ¿Qué es esto? Eso, querido. Es mi manera de decirte que aún sé leer y también sé cuidarme. Pero no puedes modificar un documento sin avisar. No lo modifiqué después. Lo escribí antes de firmarlo. Tú me pediste que confiara y yo lo hice, pero en mi propio criterio. Ricardo se quedó allí, parado, sin saber si reír, gritar o salir huyendo. Mamá, esto complica todo. No, Ricardo.
lo equilibra. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. No por haber ganado una disputa, sino por haberme escuchado por primera vez. Por romper ese reflejo antiguo de complacer solo por miedo a perder el cariño. Ricardo se marchó sin decir adiós. Cerró la puerta de golpe, como si el ruido fuera suficiente para recuperar el control. Yo me quedé en mi sillón, taza de té en las manos y una calma extraña en el pecho. No era alegría, no era triunfo. Era algo más silencioso, una especie de alivio. Como si, después de mucho tiempo, me hubiera quitado de encima una manta húmeda y pesada que llevaba colgando de los hombros. Sabía que esto no era el final, que mis hijos no se quedarían de brazos cruzados. Buscarían otra forma, otra grieta, otro modo. Pero ya no me importaba. Ese día no cociné para nadie, no barrí, no contesté mensajes. Simplemente me senté en el jardín, observé las plantas y recordé a mi madre que siempre decía, una mujer vale por lo que calla, pero se libera por lo que se atreve a decir. Esa misma noche sonó el teléfono. Era Patricia. Mamá, ¿qué hiciste? Su tono ya no era dulce ni amable. Era seco, directo, rabioso. ¿A qué te refieres? Ricardo me contó lo de la cláusula. ¿Por qué hiciste eso sin avisarnos? ¿Y por qué ustedes hicieron todo sin realmente hablarlo conmigo? Hubo un silencio al otro lado. Solo queríamos ayudarte, balbuceó. No, Patricia, querían decidir por mí. Y lo peor de todo es que asumieron que yo no lo notaría. No me duele su intento. Me duele que mis propios hijos hayan asumido que su madre era una mujer ingenua, una firma útil, una presencia molesta. Pude imaginarla al otro lado, tensa, con la pierna moviéndose de forma nerviosa. No fue por maldad, dijo finalmente. Fue por costumbre, por esa forma en que hemos empezado a tratarte, como si ya no tuvieras voz. La llamada terminó sin acuerdos. Pero algo en mí se había quebrado. O tal vez, finalmente se había acomodado. Había dicho lo que siempre callé, sin azúcar, sin filtros. Y eso fue libertad. Al día siguiente salí. Caminé hasta la biblioteca del barrio, despacio pero con decisión. Saludé a viejos vecinos. Nadie lo sabía. Pero dentro de mí caminaba una mujer nueva. Entre los estantes encontré un libro que parecía esperarme. Hablaba de mujeres que reescribieron su historia después de los 70. Mujeres reales, valientes. Me senté a leer con hambre. Una frase me atravesó como una lanza. No fue el mundo el que me dio la espalda. Fui yo quien dejó de girar para mirarlo de frente. Volví a casa con esa frase repicando en mi mente. Me preparé una sopa. Me senté sola. Pero por dentro estaba más acompañada que nunca. Entonces, sonó el timbre. Era Sofía, mi nieta, la hija de Patricia. Tenía los ojos tristes. Abuela, ¿puedo quedarme contigo un rato? Asentí. Se sentó a mi lado. Guardó silencio un momento y luego habló. Mamá está furiosa. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y tú? Le pregunté con suavidad. Yo sí entiendo. Porque te vi, abuela. Vi cómo te apagabas. Cómo hacías todo por ellos y apenas te miraban. Yo también pensaba que era normal. Pero ahora veo que no lo era. Me tomó la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero ser como ellos. Quiero que me enseñes a ser diferente. En ese instante lo supe. Aunque mis hijos tal vez nunca cambiaran, había alguien más que sí entendía. Y eso era suficiente para seguir. Esa noche escribí una frase nueva en mi cuaderno: no lucho por venganza. Lucho para que alguien diga un día, ella me enseñó a no callar. Sofía se fue. Pero su visita me dejó una calidez que me duró toda la noche. Saber que me vio. Que de verdad me vio. Me dio esperanza. Pero la calma no duró. 2 días después, Ricardo volvió. No venía solo. Lo acompañaba un abogado joven, bien vestido, con una mirada vacía. Mamá, este es el doctor Mendoza.
Queremos revisar algunos detalles del documento. Los invité a pasar. Me senté con mi cuaderno en las piernas. Ellos desplegaron papeles. Señora, dijo el abogado. Esta cláusula final, la del inciso C, no estaba en el borrador original. Así es, le respondí con firmeza. Yo la redacté. A mano. Con mi consentimiento, que es el único que importa. Porque sin mi firma, nada tiene validez. Ricardo se agitó. Mamá, esto puede traernos problemas legales. Lo hiciste sin consultar, sin asesoría. ¿Y ustedes me consultaron cuando quisieron hacerme desaparecer de mi propia casa? El abogado intentó hablar, pero lo detuve con un gesto. No necesito explicaciones, doctor. Lo que hice fue legal. Tengo copias, testigos y pruebas de que fui presionada para firmar sin leer. En ese momento entró Patricia. Su cara era una máscara de hielo. ¿Qué estás intentando? ¿Dividirnos? ¿Manipularnos con este show? Me puse de pie. La miré sin miedo. No intento dividirlos. Ustedes lo hicieron solos cuando me dejaron fuera de todo. Ahora solo estoy recuperando mi lugar. Poniendo límites. Eres nuestra madre. Deberías confiar en nosotros. Y ustedes deberían haber actuado como hijos, pero me trataron como una carga, como una firma útil. Patricia quiso replicar, pero no pudo. La verdad no necesita gritar. Váyanse. Hoy no es día para abogados, ni para reproches. Es un día para que yo, por fin, respire. Se fueron. Cerré la puerta con dignidad. Fui a la cocina. Preparé un té. Y en mi cuaderno escribí, no se trata de ganar. Se trata de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad. Esa noche Sofía volvió. Traía una flor y una carta. La flor era del jardín de su casa. La carta, escrita a mano. Abuela, quiero aprender de ti todo. Le serví chocolate caliente. Y mientras hablábamos, sentí que algo nuevo estaba naciendo. Una verdad, una conexión, una herencia distinta. Lloré. No de tristeza, sino de gratitud. ¿Te gusta, abuela? Más que eso, mi amor, le respondí. Esto es la portada de una nueva vida. La abracé fuerte. Y supe, con esa certeza que solo da el alma, que aunque mi casa tuviera aún rincones fríos, mi corazón empezaba a llenarse de luz. Porque ahora ya no caminaba sola. Pasaron unas semanas de silencio. Ni Patricia ni Ricardo volvieron a llamar. No vinieron. No escribieron. Era como si yo hubiera dejado de existir. Pero en lugar de dolerme, como tantas otras veces, me sentí ligera. Descubrí lo que significa ser ignorada por quienes solo saben exigirte. Y también descubrí lo que es el silencio que libera. Seguí yendo cada jueves a las reuniones con otras mujeres. Cada encuentro era un bálsamo. Compartíamos café, anécdotas, miedos, valentías escondidas. Descubrí que muchas habían pasado por algo similar. Algunas habían cedido. Otras, como yo, se habían detenido a tiempo. Una de ellas me dijo algo que nunca olvidaré. A veces, recuperar el respeto empieza por dejar de mendigar cariño. Esa frase se volvió mi mantra. Dejó de dolerme la indiferencia de mis hijos. Dejó de afectarme su ausencia. Porque comprendí que no era yo quien había cambiado. Era mi lugar en la historia. Un día recibí una notificación formal. Ricardo y Patricia intentaban alquilar la casa. A pesar de todo, el documento que presentaron omitía, intencionalmente, la cláusula que yo había agregado. Un movimiento desesperado. Ilegal. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. Tomé mi carpeta con todas las copias firmadas y fui personalmente al registro de propiedad. El funcionario leyó mis papeles con atención. Frunció el ceño. Me pidió esperar. Volvió 15 minutos después, con una expresión entre sorpresa y admiración. Usted tenía razón. Este documento está completo y registrado.
Cualquier intento de alquilar sin su aprobación es inválido. Asentí, tranquila. ¿Desea iniciar una demanda?, me preguntó. Me quedé en silencio. Pensé en todo lo que podía hacer. Enfrentar, castigar, exponer. Pero negué con la cabeza. No. Solo quiero que sepan que lo intentaron y fallaron. Esa noche llamé a Patricia. Sé lo que intentaron, dije sin rodeos. Mamá, no es lo que piensas. No quiero explicaciones. No busco disculpas. Solo llamo para decirte que lo sé y que, aún sabiendo, no voy a hacerles daño. ¿Sabes por qué? Porque no soy como ustedes. Silencio. Largo. Doloroso. Pensamos que no te darías cuenta, dijo finalmente. Y ese fue su mayor error. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino. Me senté en el jardín. Miré las estrellas como cuando era niña. Y me sentí plena. No por haber ganado, sino porque por fin había dejado de perderme a mí misma. Esa noche escribí, no necesito castigar. Mi mayor justicia es seguir de pie. Sin miedo. Sin rencor. Y sin ceder. Estaba revisando una vieja caja de fotos cuando encontré el sobre. Pequeño. Amarillento por los años. Mi nombre escrito con la letra inclinada de Andrés. No recordaba haberlo visto antes. Quizás lo guardé en algún momento sin saber lo que contenía. O quizás, simplemente había llegado el momento justo para encontrarlo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta breve. Escrita con tinta azul. Y con todo su amor. Amor mío, si estás leyendo esto, significa que el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy. Pero tú sí. Y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida. Porque así nos enseñaron. Porque creen que proteger es decidir por el otro. Pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Te amo. Andrés. Me quedé con la carta sobre el pecho. Largos minutos. Cerré los ojos. Respiré hondo. Era como si él supiera. Como si, incluso desde la distancia del tiempo, aún me estuviera cuidando. Su voz no volvía para decidir por mí. Volvía para recordarme que siempre supe qué hacer. Que solo necesitaba confiar. En mi instinto. Lloré. Pero esta vez, no de dolor. Lloré porque me sentía acompañada. Incluso desde el recuerdo. La carta era una respuesta silenciosa al presente. Fui a la cocina. Preparé un té. Y me senté a escribir. La memoria también es una forma de compañía. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno donde había escrito no ceder. Ahora, ambas cosas estaban unidas. La determinación y el amor. El jazmín floreció con la suavidad de lo que no se apresura. Como si la vida esperara el momento justo para mostrarnos que sí. Que después de tanto dolor, también hay belleza. Me acerqué a olerlo. Y ese perfume tenue fue más poderoso que 1000 discursos. Era el aroma de la dignidad recuperada. En ese instante supe que no necesitaba más pruebas. Que no hacía falta que Ricardo volviera. Ni que Patricia se arrodillara a pedirme perdón. Yo ya había vuelto a mí. Y eso era suficiente. Porque el peor abandono no es que los otros se vayan. Es que uno se deje a sí mismo por complacerlos. Sofía vino corriendo desde la cocina con una hoja en la mano. Mira, abuela, escribí esto para ti, dijo con orgullo. Leí sus líneas aún torpes, llenas de fuerza. Mi abuela no gritó, pero su silencio enseñó. No empujó, pero su ejemplo guió. No se vengó, pero su historia sanó. La abracé. Esta vez sin miedo, sin culpa, sin esa sensación de estar equivocándome por ser firme. La abracé sabiendo que en ella dejaba una semilla distinta. Y pensé que tal vez eso es lo que vinimos a hacer a este mundo,
sembrar voces donde antes hubo silencios. Afuera, los vecinos comenzaron a colgar luces. Era casi Navidad. Sonreí. Porque este año, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía una invitada en mi propia casa. Yo era la dueña. De las paredes, de los recuerdos, y de la historia que había decidido contarme. Pero el destino aún tenía una sorpresa guardada para mí. Un golpe que no esperaba, pero que terminaría por completar mi transformación. Una tarde de diciembre, cuando el sol se filtraba débilmente por las cortinas, recibí una llamada. Era el hospital. Patricia había sufrido un accidente de tráfico. Nada grave, pero necesitaba cirugía en la pierna. Mi primer instinto fue correr. Dejar todo y volar a su lado. Pero algo me detuvo. Una voz interior que me preguntó, ¿correrías por alguien que no correría por ti? Me senté en el sofá. Tomé mi cuaderno. Escribí, el amor verdadero no se mide por la velocidad de la reacción, sino por la calidad de la respuesta. Fui al hospital. Pero fui a mi ritmo. Sin prisa. Sin culpa. Con la dignidad intacta. Cuando llegué, Ricardo ya estaba allí. Me miró con sorpresa. Mamá, pensé que... ¿Qué pensaste? Que no vendrías. Vine porque quise venir. No porque fuera mi obligación. Patricia estaba despierta. Me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo. No hay nada que explicar, le dije con suavidad. Vine porque eres mi hija. Pero vine como Carmen, no como la mujer que ustedes conocían. Pasé las siguientes horas en el hospital. Pero esta vez, no como la madre abnegada que lo sacrifica todo, sino como la mujer que elige estar presente sin perderse a sí misma. Cuando Patricia se recuperó, me pidió que fuéramos a tomar un café. Nos sentamos en silencio por largos minutos. Mamá, dijo finalmente, cuando estuve en esa cama, pensé en todo lo que habíamos hecho. En cómo te tratamos. Y me avergoncé. La vergüenza es el primer paso hacia el cambio, le respondí. ¿Puedes perdonarnos? Ya los perdoné. Pero no por ustedes. Por mí. Porque el rencor me pesaba más que la traición. ¿Y podemos intentar de nuevo? La miré a los ojos. Podemos intentar. Pero será diferente. Porque yo soy diferente. Ya no soy la madre que dice sí a todo. Soy la mujer que dice no cuando es necesario. Patricia asintió. Por primera vez en mucho tiempo, vi respeto en sus ojos. No miedo. No pena. Respeto. 3 meses después, Ricardo también se acercó. No con papeles. No con planes. Simplemente con una disculpa sincera y una invitación a almorzar. Mamá, me dijo, creo que nunca te conocimos realmente. Siempre vimos lo que queríamos ver. La madre perfecta, la mujer sin necesidades propias. Y yo les permití verme así, admití. Porque pensé que ser buena madre significaba desaparecer. ¿Puedes enseñarnos a conocerte? Puedo enseñarles a conocer a Carmen. No sé si les gustará, pero es quien soy. El proceso no fue fácil. Hubo discusiones, malentendidos, momentos de tensión. Pero por primera vez, eran discusiones entre iguales. Entre adultos que se respetan. Sofía se convirtió en mi compañera de aventuras. Juntas fuimos a clases de pintura, a conferencias sobre mujeres escritoras, a viajes cortos por la ciudad. Ella aprendía de mí, pero yo también aprendía de ella. Abuela, me dijo un día, cuando sea mayor, quiero ser como tú. Fuerte, pero sin ser mala. Firme, pero sin ser dura. No seas como yo, le respondí. Sé mejor que yo. Sé tú misma desde el principio. El jazmín siguió floreciendo. Como si fuera una metáfora de mi propia vida. Cada primavera, más fuerte, más fragante, más hermoso. Y yo entendí que renacer no es solo posible. Es necesario. Que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo. Para decir no. Para decir sí. Para decir soy. Hoy,
cuando me miro en el espejo, veo a una mujer diferente. Las arrugas siguen ahí, pero ahora cuentan una historia de resistencia. Los ojos siguen cansados, pero brillan con una luz nueva. La sonrisa sigue siendo la misma, pero ahora es genuina. Ricardo y Patricia me visitan regularmente. Pero ahora vienen como invitados, no como dueños. Traen flores, no papeles. Hacen preguntas, no dan órdenes. Y yo los recibo con cariño, pero sin desesperación. La casa sigue siendo mía. Legalmente y emocionalmente. Pero más importante aún, yo sigo siendo mía. Algunas noches, cuando el silencio se vuelve compañía, tomo mi cuaderno y escribo. No quejas. No reproches. Sino reflexiones. Lecciones. Esperanzas. Escribo para la mujer que fui. Para la mujer que soy. Y para todas las mujeres que algún día necesiten recordar que tienen voz. Que tienen derecho. Que tienen poder. Porque aprendí que la vejez no es el final de la historia. Es apenas el momento en que, por fin, tenemos la sabiduría para escribir nuestro propio final. Y mi final no será el de una mujer que se dejó. Será el de una mujer que se encontró. Que se defendió. Que se amó. Que se eligió. Cuando llegue mi hora, quiero que en mi lápida diga, aquí yace Carmen. Aprendió a decir no. Enseñó a decir sí. Y nunca dejó de ser ella misma. Suscríbete a mi canal para saber si te gustó mi contenido.